Bienvenidos a Teología al Día en una nueva temporada, una temporada donde vamos a hablar más de doctrinas, de algunos aspectos doctrinarios, no de doctrina en sí, porque para eso estamos preparando un material excelente para hablar un poco sobre doctrina, pero yo quiero dar una especie de introducción a la parte doctrinaria y para eso es bueno hablar un poco de la historia de la iglesia, de la historia de justamente cómo las doctrinas no fueron que surgieron, pero cómo hubo una necesidad de la iglesia en sistematizar las enseñanzas doctrinarias de la Biblia de tal manera que nosotros podamos hoy en nuestros días tener teología sistemática, teología bíblica, teología histórica, teología filosófica y otras áreas dentro del estudio de la teología. Y todo comienza con los credos. Y los credos, es verdad que para nosotros, protestantes, evangélicos, latinoamericanos, puede ser que el credo genere cierto ruido porque le tenemos cierto miedo a los credos. Pensamos que el credo es una manera de justamente encajar la teología en el pensamiento de un grupo de personas, pero no es bien así. Los credos surgieron, la mayoría de los credos surgieron para resolver asuntos doctrinarios pertinentes a la persona de Jesús. Y ese es el punto clave. Claro, si nosotros vemos el credo apostólico es una declaración de fe, bien declaración de fe a los moldes como los presbiterianos tienen la confesión de Westminster, nosotros los bautistas tenemos nuestras declaraciones doctrinarias, que han sido varias a lo largo de la historia. Tenemos la declaración bautista de 1689, tenemos la declaración doctrinaria de 1909 y así nos vamos teniendo declaraciones, confesiones de fe. También la Asamblea de Dios tiene 16 doctrinas fundamentales. Todos, la mayoría de las denominaciones tienen un sistema, una declaración de fe, una confesión. Eso es un credo. Básicamente, eso es un credo, más es un credo más sistemático. Sin embargo, cuando pensamos en los credos, tenemos que pensar en la persona de Jesús. Si vamos para el credo de Calcedonia o el credo de Nicea, por ejemplo, son credos que enfatizan la persona de Jesús. Una lectura de los credos nos ayudan a ver cómo la declaración de Dios Padre son unas 3, 4 líneas, la declaración del Espíritu son unas 3, 4 líneas, pero cuando hablan de Jesús es básicamente el 80-70% de la declaración. Y esa es la importancia del credo, porque los credos surgieron cuando todavía el Nuevo Testamento no era de uso común a todas las iglesias. Quiere decir, algunas iglesias usaban algunos evangelios, otros usaban algunas epístolas, otros usaban todos los libros. La historia del canon, de cómo se formó el Nuevo Testamento, es extremadamente preciosa. Es muy linda y diferente de lo que algunos piensan de que fue la idea de la iglesia de aceptar a aquellos que se encajaban en el pensamiento del clero. La idea, el canon fue formado justamente por la soberanía de Dios y cuando Atanasio, a quien le debemos mucho, de los padres de la iglesia, a Atanasio se le debe mucho, muestra los 27 libros, no es que los 27 libros fueron impuestos a la iglesia. En realidad, Atanasio descubre que las iglesias de una manera espontánea estaban usando básicamente los 27 libros. Unos menos y otros 27, pero comúnmente no superaban ese número. Algunos usaban Udidaqué y otros libros que después fueron descartados por causa de la ausencia de contenido apostólico, de autoría apostólica de los libros. Del canon vamos a hablar en algún momento, pero no es hoy, pero es un buen detalle. Un credo, y hablando de Atanasio, el credo de Atanasio, él es excelente para explicar la Trinidad, es el credo que enfatiza más la Trinidad, en realidad es un credo trinitario. Nuestro concepto de Trinidad bíblico, claro, obedece mucho a la idea de Atanasio, a la manera como él explicó la Trinidad a través de declaraciones pequeñas, cortas, pero que al día de hoy son parte de nuestro sistema doctrinario tradicional, porque Atanasio, viendo en la Biblia lo que la Biblia dice, él expuso sus ideas, y fue excelente, excelente el credo de Atanasio. Y cuando nosotros vemos entonces los credos, nosotros vemos cómo la iglesia fue combatiendo las herejías a través de declaraciones que mostraban
qué es lo que la Biblia dice con relación a Dios, la Trinidad, principalmente a la persona de Jesús. La mayoría de las herejías de la época de los padres de la iglesia, incluyendo los días de hoy, tienen que ver con la persona de Jesús, por causa de su doble naturaleza, por causa de su encarnación, por causa de su sacrificio en la cruz, por causa de su resurrección. Todo eso ejerce una influencia a la hora del pensamiento, de cómo nosotros vamos a establecer lo que somos como iglesia, lo que creemos, la Biblia, y los credos ayudaron a eso. Los credos son una herramienta valiosa a la hora de establecer, claro, nuestro sistema doctrinario, principalmente los credos hasta el concilio de Nicea, de Calcedonia. Después de allí ya surgen ciertas discrepancias, ocurre el primer gran cisma de la iglesia y allí ya la cosa ya comienza a entrar en otro sistema. Pero los primeros credos son muy importantes para nosotros. Aquí en Brasil, por lo menos en portugués, la teología sistemática de Gruden, de Wayne Gruden, él viene con los principales credos, el credo de Calcedonia, el credo de Nicea, el credo apostólico, el credo de Atanasio, y es muy interesante porque junto con la teología sistemática tenemos esa parte de la historia. Entonces, cuando pensamos en la importancia de los credos, pensamos hoy en la importancia de nuestras declaraciones doctrinarias, la importancia de saber en qué creemos. ¿Creemos en la Biblia? Sí. ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Creemos que los credos son inspirados por Dios? No. Los credos son declaraciones de cristianos, de personas que, bajo el temor de Dios, en oración para combatir las herejías, dieron declaraciones que nos ayudan hoy a entender. Así también al día de hoy, eso pasa. Cantidad de libros producidos de teología, la cantidad de libros para resolver cuestiones doctrinarias, son justamente pequeños credos que vamos estableciendo, que vamos trabajando. Confesiones de fe, declaraciones de las denominaciones ayudan en eso. No menosprecie eso. Tenemos la tendencia de menospreciar la doctrina pensando que es una manera de suprimir el espíritu, de cancelar el espíritu, y no es. El espíritu guía a la iglesia a través de la revelación de las escrituras, de la autorrevelación de Dios, y cuando nosotros entendemos eso y estudiamos la Biblia y entramos a ver qué es lo que la Biblia quiere decir sobre los aspectos esenciales de la fe, que al final eso es la teología, y cómo ella se aplica al tiempo presente. Nosotros tenemos que tomar en cuenta justamente de que el proceso de iluminación, el proceso en que Dios guía el teólogo, el estudioso de la Biblia, a entender un texto de la Biblia y a crear entonces una secuencia sistemática del pensamiento bíblico sobre un aspecto. Allí nosotros vemos la mano de Dios guiando su iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un tratado teológico, sí, pero no es un tratado de teología sistemática. La Biblia trabaja situaciones del tiempo y Dios va mostrando de su carácter, de su ser, de aquello que es necesario. Y nosotros hacemos esa unión de todas las cosas y mostramos eso. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el propio libro de Hebreos va a mostrar que se enseñaba doctrina, y para él, en el capítulo 6, nosotros vamos a ver justamente que doctrina era importante. Nosotros vemos en Hechos que la iglesia creía en la doctrina de los apóstoles. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo y de la doctrina que escuchas. Entonces sí, doctrina es importante y los credos nos ayudan a entender la doctrina. Esto fue Teología al Día, una pequeña porción sobre aspectos de la Biblia que debemos entender y aplicar para el tiempo presente. No menosprecie los credos, no menosprecie la doctrina. Doctrina es esencial y por eso teología se estudia al día. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.